Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy a través de las plataformas de YouTube o de Facebook Live, donde vamos a tener una entrevista con un especialista en copywriting. Y resulta que hoy en día el copywriting se ha puesto de moda. Mucha gente habla del copywriting, que es importante que lo utilices para tu estrategia de marketing digital, que es importante que lo utilices cuando escribes un post, cuando haces un anuncio, pero todavía hay muchas personas que no tenemos 100% claro qué realmente es el copywriting. Así que he decidido en esta serie de entrevistas que vamos a tener a través de mi canal YouTube ir invitando a personas que tienen experiencia en cada una de estas ramas para que nos cuenten un poquito de qué se trata el copywriting en este caso y lo más importante para nosotros los infoproductores, para los creadores de contenido, cómo utilizamos el copywriting dentro de nuestra estrategia de marketing digital, específicamente en redes sociales. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi invitada, Cecilia Carchi. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en nuestros live de Bossmon, contándonos un poquito de qué se trata el copywriting. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos Escuela Alfabeta. Va a ser un gusto escucharte. Hola Ligia, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Es un placer estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, yo, bueno, en realidad especialista en copywriting no soy. Estudié literatura en la Universidad Católica y todo lo que tenga que ver con la escritura, sea académica, sea creativa, y dentro de la escritura creativa está el copywriting, me gusta muchísimo, ¿no? Y trato de aplicar lo que sé propiamente a mi espacio de aprendizaje, que es Escuela Alfabeta. Entonces, bueno, en Escuela Alfabeta, que ya es un espacio de aprendizaje que es nuevo, tiene más o menos unos 3 años por ahí. Desde que salí de la universidad estoy trabajando en ello todos los días, con mucha constancia en diferentes redes sociales. Y es un espacio de aprendizaje que tiene opciones de gratuito y opciones pago para que las personas puedan aprender literatura, puedan aprender comunicación, puedan aprender semiología, etcétera, distintas áreas del saber. Básicamente es eso, ¿no? Tengo un espacio en Instagram, que es, digamos, que es el más grande que tengo, aunque es súper chiquitito, tiene como 2,000 seguidores. Tengo un espacio en YouTube, también, ese es más chiquito todavía. Tengo una página web que recién empiezo y tengo también un canal en Twitter, ¿no? Y también en LinkedIn, que ya empecé, a sugerencia de Ligia. Entonces, de eso se trata justamente. Yo he trabajado en la literatura y básicamente en la escritura durante más o menos unos 20 años, desde que vengo ejerciendo mi profesión, que es ser profesora de literatura, ¿no? Buenísimo. Eso. Cuéntanos un poco, vámonos como antes de entrar a la clase que nos vas a hablar del copywriting en redes sociales, cuéntanos desde lo básico, o sea, para alguien que jamás ha escuchado el copywriting o lo ha escuchado y no tiene claro qué es, ¿qué sería? ¿Cuál es el concepto de copywriting? Ya, cuando nosotros hablamos de copywriting o escuchamos la primera vez, copywriting nos suena extraño, ¿verdad? Pero a aquellos que tenemos como que un poquito de noción de inglés, podemos entender por las dos palabras que se trata de algo vinculado con la escritura, ¿no? Y básicamente es eso, es tratar de persuadir al otro a través de nuestra escritura. De eso se trata, ¿no? Y el copywriting para redes sociales es justamente tratar de hacer ese match con el otro, el que está ya atrás de la pantalla, que tú no ves, pero que te sigue de manera invisible todos los días. Tienes que hacer esa conexión íntima con el otro a través de tus palabras, ¿no? Una de las cuestiones que más dice Meider Tomasena, que es una especialista en copywriting, que yo sigo desde hace algunos años. Ella es de España. Meider siempre dice que tenemos que buscar esa conexión con el otro a través de lo que somos, es decir, a través del tú. Y si siempre nosotros vamos a reflejar ese yo íntimo que tenemos dentro de nosotros, la persona que está atrás de la pantalla se va a identificar con nosotros y nos va a seguir, porque somos genuinos, porque somos auténticos, ¿no? Básicamente es eso. Buenísimo, buenísimo. Es decir, es como una escritura persuasiva, básicamente conexiones humanas entre personas a través de la herramienta de la escritura, que hoy en día es muy importante porque dentro de nuestra comunicación digital nos podemos manejar por
temas de audiovisuales con un video, con una entrevista como esta, y también al mismo tiempo con temas de escritura, que muchas veces hay personas que como que lo dejan a un lado y no le ponen tanto interés, no le ponen tanto énfasis, pero te puedo contar en base a mi experiencia que el copywriting hace que los niveles de venta, las conversiones, lo que hablamos nosotros los marqueteros, suba muchísimo más, y por eso es que es importantísimo poder capacitarnos y saber el día de hoy qué es eso. Así que con esto súper claro, con la introducción, vamos a hablarnos y nos tienes lista una presentación, Cecilia, en esta clase que nos vas a contar un poquito de eso. ¿Qué es el copyright? Vamos a poner la pantalla para ti. La ponemos aquí, la compartimos y listo. Ahora sí, cuéntanos. Sí, bueno, como les decía, el copywriting básicamente es un tipo de escritura persuasiva, porque hay muchos tipos de escritura persuasiva, ¿verdad? Y la más conocida es el ensayo argumentativo, los artículos, incluso algunos tipos de artículos científicos están dentro de la escritura persuasiva. Pero cuando hablamos de copywriting para redes sociales, hablamos de un tipo de escritura persuasiva que trata de, como decía hace un momento, de hacer ese match con el otro, de enganchar al otro. Y para eso hay una serie de técnicas y además hay una serie de reglas que debes seguir para lograr esa unión íntima con el otro a través de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver en este momento son los principios básicos del copywriting que toda persona que practique el copy debe seguir para poder aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es ese primer principio? El principio de la escasez. Siempre cuando uno escribe un texto, debe tratar de darle un tiempo a su audiencia, no decirle, por ejemplo, esta oferta está cuando tú desees comprarla, ¿no? Sino decirle, está por un tiempo limitado. Por ejemplo, tienes 15 días para esta oferta o tienes 5 días para esta oferta. Ahí, bueno, ya los que exageran que dicen en 24 horas se cierra y ya no puedes comprarlo, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene su técnica, ¿no? Pero es una oferta por tiempo limitado. Otro de los principios de la escasez es de que tu producto obviamente no lo tiene todo el mundo, entonces tú le haces un regalo exclusivo a tus seguidores, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hice, una guía. Esta guía está para mis seguidores y los seguidores que quieran escribirme me pueden escribir un mail a mi correo electrónico e inmediatamente yo les entrego la guía. Ese es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que quieres comprar un ticket de vuelo, un número limitado de plazas. Y los ejemplos pueden ser múltiples, ¿no? Pero el principio que rige todos estos ejemplos es el principio de la escasez. El segundo principio básico del copywriting tiene que ver con la opinión de otros usuarios, ¿no? Y que se lo aplica, bueno, no desde la época en que empezó a practicarse el copywriting, sino desde hace muchísimo tiempo también se aplica eso. Es decir, ¿qué piensan otras personas de nuestro producto? Y es algo así como la validación de nuestro producto, la opinión general de ellos, la opinión específica de nuestros alumnos, en mi caso, en el caso de Ligia también de sus alumnos, y eso también genera una credibilidad de la marca, además de generar un match de la audiencia contigo, porque dice, mira, a ella le fue muy bien, por ejemplo, en mi caso, a Cecilia le va cada vez mejor, ¿por qué? Fue alumna de Ligia, ¿ya? Y entonces así, sucesivamente, ¿no? Esta opinión de los muchos usuarios se la pueden incluir en campañas publicitarias, en feed, en stories, etcétera. El principio de autoridad. El principio de autoridad lo que implica es tratar de que la persona que esté escribiendo no tenga eso que nosotros conocemos como autoridad. ¿Y cómo se genera la autoridad? Hablando siempre de lo que uno conoce, de lo que uno ha estudiado, y obviamente eso que uno habla ante los demás, ante sus lectores o ante su audiencia, eso genera una autoridad y esa autoridad se traspasa de la persona a la marca, ¿no? Otro de los elementos es el principio de reciprocidad, que siempre cuando nosotros hacemos un regalito, este está vinculado con el punto número 2. Cuando nosotros hacemos un regalo a nuestros seguidores, ya sea una plantilla, un ebook, un formato tipo descuento, nuestros seguidores siempre quieren retribuirnos ese algo, ¿no? Y finalmente algo que se llama justificación. La justificación es que nuestras compras no responden a una primera necesidad, sino que responden a un impulso o a una emoción. Y siempre tenemos que tratar de ligar lo uno con lo otro, ¿no? Por ejemplo, compramos un seguro de vida, ¿no? Pero en realidad no estamos comprando un seguro de vida, estamos comprando la seguridad de tener, por ejemplo, asegurada nuestra vida o asegurado el carro, ¿ya? Compramos un producto cosmético, lo que en realidad estamos comprando puede ser la belleza, queremos que nuestra belleza permanezca en el tiempo, o queremos ser bellas durante mayor cantidad de tiempo, o estamos buscando el amor, ¿no?
Tomamos un curso o un taller, atrás de eso está el amor al conocimiento, o a lo mejor queremos conocer no por amor, sino para ascender profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? Y lo hacemos siempre vinculados a una emoción, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que nuestras compras son racionales, pero en realidad no lo son impulsadas por una emoción. Y a mí me gusta citar a este autor que se llama Jürgen Klarik, que tiene una frase que es súper importante en esta era, que dice: vender sin vender es la nueva forma de vender, ¿no? Suena como un juego de palabras, vender sin vender es la nueva forma de vender, pero en realidad es así, porque a ningún seguidor le gusta que uno que tiene su espacio lo esté atosigando todo el tiempo diciéndole cómprame, cómprame, cómprame. No, hay que educarlo, eso yo lo aprendí de Ligia, hay que educarlo, hay que darle consejos, tips, recomendaciones, información acerca de lo que uno hace o de lo que uno ha producido o de lo que uno ha leído, en mi caso, ¿no? Los libros. Y vamos a ver algunos ejemplos que son bien ilustrativos de cómo se va trabajando el copywriting y de qué manera ese copywriting nos ayuda, ¿no? En nuestros textos. Por ejemplo, este de aquí lo saqué de un diario español y aquí está antes de aplicar el copywriting. Dice: en Memoriae disponemos de los medios adecuados y un equipo de profesionales que estará a su entera disposición para atenderles las 24 horas en Barcelona, capital y provincia. Ofrecemos incineraciones, velatorios, etcétera. Llámanos, ¿no? Este aviso, así tal súper profesional, súper sí, lineal. Este aviso tal como está redactado, lo que nos está diciendo es, lo que nos está gritando a voces es: necesitamos clientes, ¿no? Bueno, se puede decir necesitamos clientes, pero de otra manera, ¿no? Aplicándolo el copywriting, después de aplicar el copywriting, vemos que el texto se ha transformado, ¿no? Y dice: despídele como se merece. Ya en esa primera frase está un principio que siempre aplica Meider Thomasena, que dice: tienes que utilizar los verbos en imperativo, ¿verdad? Y tienes que tratar de utilizar más de un verbo. En este caso, en la primera oración hay dos. Un verbo en modo imperativo: despídele, ¿no? No dice por favor despídete de él, no, dice despídele como se merece. Y en ese cómo se merece ya te está implicando a ti, ¿no? Ese es otro de los principios del copywriting, siempre implicar al otro. Y en elige memoriae también está un tercer verbo en modo imperativo. El uso de los verbos debe ser constante a lo largo del copywriting, ¿no? Y en la cuarta oración dice: necesitas estar con tu familia. Entonces está utilizando palabras que son palabras nexo. Por ejemplo, con es una palabra nexo. Y necesitas estar con tu familia da un tono de cierta familiaridad, ¿no? De un vínculo muy familiar. Te hace que al leer esto tú te crea lazos emocionales. Cuando dices necesitas estar con tu familia, deja el resto a nosotros o déjanos el resto a nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, ahí viene el SEO, Servicios Funerarios en Barcelona, todo lo que es a qué se dedican, que eso no lo podían eludir, velatorios, lápices, etcétera. Te llamamos ahora, que es una frase que es imperativa por un lado, y con el T está creando el vínculo con la audiencia, porque una de las cosas que siempre dice el copy es que tienes que tratar al otro, tratar al otro de tú, o bueno, de usted, porque hay marcas que tratan de usted, pero siempre logrando esa cercanía, ¿no? Buenísimo. Es Sí. una invitación también, se vuelve como, yo lo vi ese texto, primero me conecta con una emoción, me explicó el qué es lo que hace y me llevó a tomar una acción, que es el botón, ¿no? Que es contáctate con nosotros, pero de una manera diferente a simplemente contáctanos, sino una invitación irresistible a que nos pongamos en contacto con esta empresa. Y es, wow, cómo cambia totalmente cómo el cliente es percibido. Yo siempre digo, en el marketing, sí, hablando en general, ¿no? De toda la estrategia, se trata que el cliente sienta que tú le estás ofreciendo un producto o un servicio que va a mejorar su calidad de vida, que le va a dar un resultado, pero no funciona el perseguimiento. Eso es como compre, compre, lleve, lleve, en ninguna manera, ni en un video, ni en un texto, ni en un nada. Hay que ser muy persuasivos, muy delicados para poder generar esa necesidad o ese interés o ese despertar, esa curiosidad del cliente por contactarse con nosotros. Pero chéverísimo, buenísimo, me encantó. Sí,
Sí, y acá hay otro que también a mí me gustó. Yo cuando lo vi, este aviso publicitario, me acordé hace como unos, ¿qué serán? Unos 5 años o algo así. Yo viajé a Chile a sustentar mi maestría en la Universidad Andrés Bello y me acuerdo que pasé por un centro comercial y vi este producto. Y a mí siempre me encantan todo lo que está vinculado con los aromas. Entonces vi este producto y lo compré. Me compré uno, que es este que está aquí. No, perdón. Vamos a poner ahí. Vamos a esperar que Cecilia nos avise, Cecilia, cuando ya hayas contestado ahí, porque ahorita te puse en mute para que no nos afecte tanto el ruido, ¿ok? Ahí, ¿me avisas? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Una manito para poder escucharte. ¿Ya? Ahí, ¿sí? Listo, ahora, listo. Y entonces, bueno, como te decía, este producto que se llama Calamazo es un producto especial, ya sea para hombres o para mujeres, pero que tienen un elemento especial en el copy, que siempre utilizan todo lo que son las frutas y esa empatía que hace de la fruta con el beneficio es lo que logra un copy especial en este producto que se llama Lush, ¿no? El Lush es un producto de limpieza, en este caso es de limpieza dedicada al hombre, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, está en inglés, ¿no? Pero dice, enzímica, piña fresca para limpiar, suavizar y nutrir, ¿no? Ahí está la utilización de los 3 verbos y esos 3 verbos indican el beneficio que está haciendo el producto, ¿no? Es una crema especial para la cara y para la barba, porque también el producto está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Ok, buenísimo. Y este de acá dice en una parte, porque no es en esta parte, sino en el reverso, le habla al usuario, le dice, hola, ¿me estabas buscando? Entonces, este producto hizo el análisis Meidel Tomasena y cuando decía, mira, qué manera tan efectiva de crear ese lazo con la audiencia, ¿no? El hablarle, qué manera tan efectiva de encontrarse por primera vez con un hola, ¿no? Yo cuando lo compré no me fijé realmente en el copy, me llamó la atención el envase y el olor. Fueron las 2 cosas que me llamaron la atención porque compré 3 jabones y un pote de... Conscientemente, pero muy probablemente el efecto de lo que tú estabas leyendo llegaba a tu inconsciente y te apoyaba en la toma de decisión de compra. Eso es algo muy importante. No necesariamente el cliente tiene que darse cuenta que es a través del texto que se generó ese interés, pero ayuda muchísimo a que el cliente diga, no sé por qué, pero me llamó la atención. Ese no sé por qué muchas veces es por el texto, por el copy que se le pone al anuncio. Ajá, sí. Y también otra cosa que me llamó la atención en este aviso fue otra de las frases que es como metafórica. Dice, deja que tu piel florezca bajo sus cuidados. Esa es una frase metafórica, ¿no? Porque y apela a la sensación que va a producir en tu piel. Es decir, compras este producto y después que lo uses va a quedar una sensación nueva. Es decir, tu piel va a florecer. Y tiene un logo bien chiquito del rostro de la persona que ha hecho ese producto. Dice, este producto lo hizo Benzi, ¿no? Y está como un sticker con la carita de él y está un círculo ahí en medio, ¿no? Y entonces, por si no te diste cuenta, este producto lo hizo Benzi. Entonces, todas esas estrategias de copy que ha aplicado Lush en este producto que se llama Calamazo fueron súper efectivas. A mí me encantaron, ¿no? Buenísimo. Bueno, básicamente cuando nosotros haciendo copy, ¿verdad? El cerebro que trabaja es el cerebro instintivo, ¿no? Decimos que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, 3 tipos de cerebros. El prefrontal, que es el racional, el emocional, que es el sistema límbico, y el reptiliano, que es el instintivo. Y básicamente nuestras compras están motivadas por estos 2 últimos cerebros, por el emocional y por el instintivo. Casi nunca nuestras compras están motivadas por el cerebro racional, aunque nosotros pensemos que sí, o sea, tendemos a pensar y damos 1001 argumentos lógicos para tratar de pensar que así lo es, pero en realidad no lo es, ¿no? Y debemos centrarnos para poder escribir con copy, es decir, escribir de manera persuasiva,
en el cerebro reptiliano, que es este cerebro instintivo. ¿Por qué? Porque es el que toma el 85% de las decisiones, ¿no? En el caso de que estamos hablando, las decisiones vinculadas a la compra. Aquí vemos otro ejemplo, dice, antes de aplicar el copywriting, es un ejemplo de una página, no me acuerdo cómo se llama la página, en donde las personas cuando ingresan y sacan su cuenta es porque quieren buscar a otra persona que sea su pareja, ¿no? Dice, ¿buscas pareja? Si estás soltero, haz nuestro test de compatibilidad y después ir al test, ¿no? Entonces, después de que se aplicó el copy, quedó de esta manera. Imagina encontrar a tu pareja perfecta, ¿no? En esa primera frase tenemos el primer verbo. El primer verbo. Tenemos dos verbos allí en realidad, pero el segundo no lo podemos contar como tal porque no está conjugado, ¿no? Este es el verbo en infinitivo. Y el primero sí, pero está en modo imperativo, que es lo que siempre dice Meider, ¿no? Pero también es un verbo especial. Un verbo que tiene que ver con nuestros sentidos, que es el verbo imaginar, imagina. Y también han utilizado una imagen muy familiar, porque no es esta imagen no da la imagen de la página web de que encuentras una pareja de manera fría, no, vas a encontrar un espacio cálido, porque está el hombre, la mujer y una mascota, ¿no? Fijémonos que ha utilizado muy bien también la imagen. Están dos corazoncitos allí, y el signo del corazón que late, y dice descubre, que también es otro verbo en modo imperativo, si eres 100% compatible con algún perfil, ¿no? Y hacer el test ahora, que sería el otro, finalmente ya como cierran el copy. Me gustó este de aquí también. Buenísimo, súper, súper. O sea, se nota el cambio entre cómo lo tenían escrito antes, súper plano, súper plain, y luego cómo le das un enfoque de me llama la atención solamente con leer las dos primeras líneas, ya me dan ganas de leer qué más sigue. En la otra era como que me estuvieras recitando el himno nacional de tu país. En cambio acá estás diciendo, sí, estás contando una historia. Sí, ajá. Y este texto también, que a mí me gustó mucho porque hizo también el análisis Meider en su página, son unas galletas muy, muy antiguas, cuya receta ha pasado de generación en generación. Entonces, los que son dueños de la receta ahora, bueno, la recibieron de sus padres y estos de sus padres y así sucesivamente. Pero el copy dice ella que es uno de los mejores en España, ¿no? Las galletas se llaman Inés Rosales, es decir, tienen el nombre de una persona. Fijémonos desde ahí nada más, ¿no? En la parte superior, porque esta imagen que estamos viendo es el nuevo formato de presentación, pero el formato tradicional, en esa parte semicircular que dice All Natural, decía antiguamente las legítimas y las acreditadas, ¿no? Y Meider dice que estas dos palabras, las legítimas y las acreditadas, le daba al copy mucha credibilidad, ¿no? Porque está diciéndonos que es una galleta que ha sido probada muchas veces, es decir, su calidad, su delicadeza, su sabor ha sido probado, ¿no? Y también en la segunda frase nos dice solo aceite de oliva extra virgen el 24%. Entonces, ella dice que nos da el dato específico que acredita la calidad, ¿no? También nos pone hechas a mano desde 1910. Entonces, ese también es otro dato que genera confianza en la persona que está viendo el empaque, y esa confianza se traduce en querer abrir el empaque y querer comer la galleta, ¿no? Y se crea un vínculo con la audiencia cuando la persona que hace el copy utiliza palabras que son propias de ella, ¿no? Dice, se rescató esta receta del viejo recetario familiar. Y a la vez, además de crear confianza, además de que se crea confianza con eso, se utiliza estas palabras que son como palabras coloquiales, ¿no? Y por tanto van generando cada vez más confianza en la persona que está viendo este paquete. Neuronas espejo en copywriting, ¿no? Esa es como una pregunta, ¿no? ¿Qué son las neuronas espejo? Y aquí vemos que son eso, una copia, porque las neuronas espejo son aquellas que van haciendo réplicas de todo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces vemos a un niño que siempre imitan los niños lo que hacemos nosotros los adultos, las mascotas, dicen que las mascotas también se parecen a sus dueños, y bueno, aquí una imagen chistosa que está un monito chita con una señorita ahí sentados en la playa. Y una frase que me gusta siempre de Richard Restart, que dice, no somos máquinas de pensar, somos máquinas de sentir que piensan, ¿no?
Y entonces esto es una frase del copy que vincula mucho este aspecto de lo emocional mucho lo emocional a lo que nosotros tenemos que escribir, ¿no? Y por tanto reflejar. Dice, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Que solo escribiendo para emocionar nosotros lograremos vender. Entonces es una constante en todas aquellas personas que estudian copywriting que dicen tienes que lograr emocionar a tu lector. ¿Cómo se logra la emoción del lector? Contándole una historia. Bueno, ahí entraríamos también en otro terreno, en el terreno del storytelling, ¿no? Tienes que tratar de hacer tu post, pero siempre vinculándolo a la historia, a tu historia de vida, porque una de las cosas básicas es contar una historia, pero esa historia tiene que ser tuya, no puede ser de ninguna otra persona, porque solo siendo tú es como logras conectar con esa audiencia, ¿no? Entonces, por eso dice, solo escribiendo para emocionar lograremos vender. Dice, y recuerda que la venta no es una consecuencia, sino que no una prioridad, ¿no? Es decir, es una consecuencia después de todo lo que has hecho, ¿no? Has informado a tu cliente, les has dado datos, lo has educado, etcétera, y como consecuencia viene la venta, ¿no? Después de todo eso. Aquí, rapidito, vamos a ver la estructura de los textos de venta, que es básicamente la estructura del copywriting, que es, en primer lugar, identificar el punto de dolor, es decir, tratar de descubrir qué es eso que le está afectando a tu audiencia, ¿no? ¿Por qué busca tus cursos? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, me voy a poner mi caso de ejemplo, yo buscaba los cursos de marketing digital porque tenía necesidad de que mi espacio crezca a nivel digital, puesto que no era tan conocido. Entonces, ese era el punto mío específico de dolor, ¿no? Y no tenía mucho conocimiento sobre marketing digital. Entonces, ahora, en el caso mío, de mis alumnos, ¿no? Ellos me buscan a mí, en cambio, porque tienen dificultades para redactar, ya sea de manera académica o ya sea de manera creativa. Entonces, es por eso que buscan los cursos de escritura académica o de escritura creativa. Eso siempre tiene que pensar quien escribe. ¿Por qué están buscándote o por qué buscan tu espacio, ¿no? ¿Cuál es el punto de dolor de tu cliente? Y una vez que ha sido removido ese punto de dolor, dice Maider, tienes que presentarte tú como la solución a ese punto de dolor, haciéndole sentir a esa persona que eres tú la única que va a solucionar ese problema, pero siempre a través de una historia, contándole una historia, porque el storytelling es algo que engancha muchísimo. ¿Cómo lo puedes hacer también? A través de una prueba social, que eso ya veíamos anteriormente, ¿verdad? A través de datos o estadísticas. Por ejemplo, 82% de las personas que usan Prozac porque les elimina la ansiedad, ¿no? Entonces, si tú sufres de ansiedad, usa este medicamento porque te lo va a eliminar. ¿Quién lo dice? Muchísimas personas que lo usan. O científicos sí. o determinada institución o Sí. alguien que tenga renombre. Exacto, ajá. Por ejemplo, da Maider un ejemplo del punto de dolor, de la solución y de la prueba social en este texto bien chiquitito. Dice, el punto de dolor. ¿Sientes el vientre blando después del embarazo? Solución. Los hipopresivos son el mejor ejercicio para tu salud y te ayudarán a tener esa figura que tanto echas en falta, ¿no? Prueba social, Pilar Rubio los practica y luce espléndida después de su tercer embarazo. Entonces, el hipopresivo es ese ejercicio que vas contrayendo el abdomen, ¿no? Entonces, este ejemplo viene bien para esto. Y rápidamente vamos a ver unas cuantas recomendaciones de estilo que nos hacen las personas que escriben copywriting y nos dicen que tienes, en primer lugar, que escribir tal como se habla. No trates de poner palabras que no pueda entender la audiencia, porque si la persona que te está leyendo no entiende esa palabra, va a huir de ti, ¿no? Entonces, trata siempre de tener un ritmo. Esto dice Maider. Cuando escribas, trata de intercalar frases cortas con frases largas. ¿Por qué? Porque el texto que escribas debe tener mucho ritmo, ¿no? Incluso hay programas que te ayudan a ver si tu texto tiene ritmo. Esto yo recién lo descubrí hace poco. Wow. ¿No? Tienes que hacer preguntas en tus textos. Tienes que al final hacer todo lo que nosotros siempre conocemos, que es una llamada a la acción. Bueno, en mi caso particular a veces lo hago, a veces me olvido, pero esa es una de las recomendaciones que siempre dan, una llamada a la acción, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, utilizar el tú o la segunda persona del singular, no, eso ya va a depender de cómo ha sido creada, digamos, la marca, qué estilo tiene la marca.
y casi siempre dejar espacios entre los párrafos, porque yo al principio escribía todo de corrido, pero Claro. allí luce estéticamente muy mal, porque, y de paso no motiva a la persona a leer, porque no le da pausas. La vista, a pesar de que las personas que estamos en redes sociales casi nunca leemos completamente, sino hacemos como un escaneo, ¿verdad? La vista se cansa cuando leemos todo así, ese montón de texto. Entonces tienen que haber esas pausas para descanso visual. Y otra de las cosas que nos dicen siempre es utilizar las metáforas para tratar de crear esa sensación. Pueden ser metáforas visuales, metáforas sonoras, metáforas auditivas, etcétera. Todo tipo de metáforas o de figuras literarias. Yo añadiría no solamente metáforas, sino figuras literarias, ¿no? De manera general, porque es lo que te va a motivar a que tú tengas un texto muy rico en cuanto a palabras, ¿no? Por ejemplo, otras recomendaciones son este tipo de expresiones que siempre es bueno poner en los encabezados. Por ejemplo, 5 pasos para evitar el estrés, el paso a paso de cómo hacer una milanesa, el camino más corto para escribir un cuento, el método fácil y rápido para adelgazar. Son 4 frases que tú puedes adaptarlas a aquello que tú estás escribiendo. Y siempre usar una frase que motive a la audiencia, ¿no? Como veíamos en el texto anterior, que decía, imagina tal cosa, encontrar a tu pareja, bla, bla, bla. No, aquí, imagínate lo que podrías conseguir con esto. Por ejemplo, si tienes dificultades para tal cosa, imagínate lo que podrías conseguir si tú estudias esto de acá, ¿no? O recuerdas cuando eras niña e ibas a la playa, ese olor de la playa te recuerda a, por ejemplo, en el caso de ese bronceador que huele a coco, no me acuerdo en este momento el nombre. Creo que es Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Y creo que sí, Hawaiian Tropic tiene tanto éxito también por eso, porque cuando uno se aplica el bloqueador o el bronceador, ese tiene un aroma y ese aroma es a coco, ¿no? Y entonces uno siempre vincula la playa al coco. Entonces fueron súper pilas al hacer eso. Y al final siempre dice, déjame hacerte una pregunta, ¿verdad que esto te está ocurriendo? Eso también es para crear ese match con la audiencia. Lo que decíamos hace un momento, utilizar siempre verbos de acción o verbos en infinitivo. Por ejemplo, solicitar, conseguir, descubrir. No usar los adjetivos. Esta es una de las cosas que dice Meider. No utilizar los adjetivos o utilizar muy poquitos adjetivos. Eliminar los adverbios, ¿no? Los adjetivos como bonito, suena falso. Eso dice espectacular, ella. Es como que sí, sobredimensionan. Esto está espectacular. El mejor. Los adverbios. Por ejemplo, aquellas palabras que terminan en mente, esplendorosamente, por ejemplo. Y más bien tratar de utilizar conectores de ideas, porque el conector va a ser justamente eso, que se conecten las ideas, pero que también tu audiencia conecte contigo. Por ejemplo, estoy acompañado de las galletas Cricket, por ejemplo. Acompañado de, ya la de es una preposición y está conectando la idea, ¿no? Y una recomendación que siempre da es tratar de leer siempre en voz alta para poder corregir los errores que van saliendo, que siempre inevitablemente van saliendo, ¿no? Nos dice Meider que debemos practicar esto para evitar los errores. También hay trucos psicológicos para activar el deseo de compra, ¿no? Esos trucos psicológicos se los llama en psicología gatillos mentales. ¿Por qué? Porque actúan directamente en la psicología del comprador. Por ejemplo, aportar datos científicos, por ejemplo, 89 de cada 10 personas consumen tal medicamento, ¿no? Apelar siempre, otro de los elementos que siempre se requiere es, por ejemplo, la sencillez, ¿no? Dice, el cliente tiene que darse cuenta que el producto o servicio es fácil de consumir, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un error de que al principio un cliente me preguntaba, y bueno, y dime, lo que yo voy a estudiar, a veces me preguntaban, ¿es fácil o es difícil? ¿No? Y yo a veces era sincera, o sea, les decía, no, bueno, la literatura, hay algunos textos que sí son complejos y bueno, otros no, tiene de todo, ¿no? Como en todas las áreas, como en todas las especialidades, claro. Exacto, pero no, lo que nos dicen es que tienes que decirle que eso es sencillo de consumir, ¿no? Y bueno, ya a medida que uno lo va consumiendo, trátese de lo que se trate, se va dando cuenta que hay cosas a las que uno tiene acceso y hay otras a las que va a demandar mayor esfuerzo de uno, ¿no? También el uso de las infografías es súper práctico a la hora de trabajar el copy porque dice que ayuda mucho
a que la persona, a que conecte con esa persona que nos está viendo y que inmediatamente vea esa infografía y diga, no, este producto es fácil de conseguir, mira, esta infografía nos está dando el paso a paso, ¿no? Las páginas principales deben seguir este procedimiento de persuasión. Y también las llamadas a la acción, que es la que veíamos hace un momento, que siempre nos dicen o descárgate o suscríbete. Maider nos dice tienes que centrarte en la acción, en el valor que tiene esa acción para el usuario. Por ejemplo, si tú vas a regalar una guía, tienes que decir que tienes que darle el valor de esa guía. Por ejemplo, en mi caso, que yo escribí una guía de escritura creativa. Entonces, esta guía, por ejemplo, te va a servir para escribir textos creativos en el terreno de la literatura. O vas a poder escribir un texto creativo haciendo un buen copy, etcétera. O sea, tienes que darle el beneficio, ¿no?, a esa persona. O puedes decirle también, suscríbete y aprenderás cómo organizar tus ideas de manera ordenada. Es decir, allí, en lo que le estás diciendo, no solamente le digas descárgalo, suscríbetelo, sino dale el plus. El plus es el beneficio, ¿no? En este punto del llamado a la acción, te quiero comentar algo. En la parte de llamado a la acción, a mí me funciona mucho cuando dentro de un botón de llamado a la acción, por ejemplo, cuando todo el que acabas de decir, descárgate la guía, nosotros solemos utilizar mucho el sí, quiero la guía. O sea, en lugar de que el botón diga descargar, ¿okay?, o descargar la guía, que es lo común, nosotros ponemos una afirmación y ponemos con signos de admiración, sí, quiero mi guía. Entonces, de esa manera ayuda también a que el cliente como que estuviera contestando antes de haberle hecho alguna pregunta yo. Entonces, me ayuda a reforzar la acción y el llamado a la acción. A mí me va súper bien. Sí, tal cosa, es decir, como que una afirmación y luego el llamado a la acción como tal. Eso es un tip que les puedo dar de que nos ha funcionado muy bien y que ha aumentado las conversiones de personas que finalmente se descargan, por ejemplo, un lead magnet. Claro, sí sirve porque la persona no tiene opción, porque dice, sí, quiero la guía, inmediatamente le va a dar clic, porque en realidad está en la página por algo, y ese algo es la guía que se le ofrece, ¿no? Exacto. Sí, y también obviamente darle el beneficio, como dice aquí. Y bueno, finalmente, cómo usar el copywriting en blog y en web. Dice, las recomendaciones, ser siempre empático con tu público, pensar en algo que tú hagas, al igual que la audiencia. Por ejemplo, puede ser que tú practiques un deporte. En el caso, por ejemplo, de Maider, siempre sube fotos de ella con sus hijos o sube fotos haciendo deporte en la nieve, ¿no? O a veces escuchando música, etcétera. Algo que tú hagas que esa audiencia sienta empatía por ti, ¿no? Titulares que llamen la atención. Por ejemplo, este titular que tenía Maider me pareció fantástico porque inmediatamente me llamó la atención a mí y me hizo leerlo. Porque a veces uno dice, está dándole 10.000 vueltas al texto y dice, uy, ¿cómo lo dejo mejor? Y pasa el tiempo y pasa la media hora, pasa la hora, pasan las 2 horas y no terminas de hacer el post. Pero ella dice, el perfeccionismo no es rentable. O sea, sí es verdad que tienes que tratar de dejarlo lo mejor posible, pero tampoco te puedes, por ejemplo, tardar 8 horas haciendo un post, ¿no? Y también los clásicos del copywriting freelance, ella tiene un post que es súper divertido de todo lo que le dicen los clientes y ella cómo va como rebatiendo cada uno de esos puntos y se va un poco riendo de sí misma, ¿no? Ese también me pareció súper chistoso y me pareció un titular súper divertido por lo que está en el texto abajo, pero también un titular que me llamó mucho la atención. Y también una introducción muy persuasiva siempre a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, que yo lo vi, creo que en una página tuya, ¿qué es el píxel y por qué es tan importante tenerlo? Creo, no me acuerdo bien. Dice, bueno, esa es la realidad. Dice, desde pequeños se nos invita a nosotros a ser genuinos, a diferenciarnos del resto, pero también se nos empuja a seguir la corriente para que nadie se pierda en comparaciones, dice. Y yo digo que no, que cada vez que te visiten las dudas, los miedos y las inseguridades, recuerdes que hay algo que nadie es capaz de copiar y ese algo eres tú, ¿no? A eso apunta siempre el copywriting, a tratar de descubrirnos a nosotros mismos y a contar nuestra historia a ese público que siempre está ávido de tener otras historias que leer, pero que esas historias sean auténticas, porque la mayoría de las cuentas lo que hacen es copiar lo que está haciendo el otro. Entonces, el copywriting se trata precisamente de contar una historia, pero de persuadir a esa persona, pero siendo genuino, ¿no? Por ahí más o menos está la cuestión.
Buenísimo, buenísimo. Y eso es lo que le da tu esencia en realidad, porque he visto muchas marcas, he visto muchos grandes referentes y ojo, lo he visto con gente que ya no es tan pequeña, gente mediana, y tú de repente ves al gran referente y ves luego la página de venta, que son cosas como que lo que nosotros vemos en marketing digital, en mi área, el tema de funnels, y tú te das cuenta que es casi un copy-pega, o sea, es que no hay un cambio de esencia, o sea, tú no distingues cuál fue el que lo hizo primero. Es como que todos son igualitos. Cuando tú de repente tienes una manera, y esto ya es técnica, me imagino práctica, de poder poner esa esencia que tú tienes en tu personalidad, que todos tenemos, en esa manera de ser, poder llevarla al texto, realmente ahí es cuando tú dices, hay un trabajo, es como, realmente esta persona está siendo diferente, hay algo que me atrae y que la diferencia a las personas o a las marcas, ¿no? Porque puede ser marca personal o marca en general. Y esto es importantísimo, lo que tú dices, el tema de poder comunicar tu esencia de marca dentro de cada texto que tienes. Y la gente dice, no, es que la gente no lee. Bueno, puede ser que no lee si tú le pones 5 párrafos en un post de Instagram, de la red social, pero te aseguro que va a leer toda la página completa de una página de venta de un producto de high ticket que cuesta $1,200 o $1,000 o $3,000 o $5,000. Entonces, hay momentos en que el cliente sí lee, o sea, es porque realmente está muchísimo más comprometido y tú en todo lo que escribes debes de, como lo que tú decías, Cecilia, es dar a conocer que gana, incentivar el interés, comunicar tu esencia, utilizar los gatillos mentales, los disparadores, que también se les llama, para poder conectar más fácilmente y que el cliente a la hora de la hora, esto no es que lo digo yo, porque no soy especialista en ventas, he leído mucho el tema, es tratar de que el cliente tenga la mayor cantidad de sís. Es decir, sí te quiero comprar, sí me interesa, sí tengo la necesidad, sí quisiera esto. Entonces, mientras más sí tú logres tener en el texto, en el audio, es mucho mejor porque aumenta tu posibilidad de poderles comprar. Y en esto ayuda muchísimo el tema del copywriting. Y eso es una de las cosas que yo ahora, probablemente si tú hablabas con la Ligia del pasado, con la Ligia de hace 6 años que estaba comenzando con este negocio. Bueno, yo tengo 10 años, pero al principio yo lo hacía como que muy de manera casera porque había la necesidad y la gente venía, mi página de venta era muy estática, pero cuando yo ya me metí en el tema de los infoproductos y comencé a ver el hacer páginas de venta, el hacer landing pages, el hacer este tipo de páginas, yo me di cuenta que no es cuestión de poner así, oye, descárgate ya. No, hay un efecto muy importante cuando la gente tiene un texto que lo persuade. O sea, ayuda a las tasas de conversión altísimo y tú no sabes qué es, pero realmente es algo que hace que el cliente tome acción inmediatamente. Ese tome acción es que se descargue, que se dé tus datos, que se vea la clase, que te compre, lo que sea, lo que se llaman las conversiones, pero esto ayuda y definitivamente yo he visto un antes y un después cuando hemos implementado copywriting dentro de mi negocio y por eso queríamos invitarte, Cecilia, para que nos contaras eso, de cómo esto puede llegar y es más allá de, o sea, esto es importantísimo, o sea, no tienen idea de lo vital, así como cuando yo te digo los ads son importantes, el contenido creativo es importante, el copy, el texto es igual de importante que $1 que inviertes en publicidad. O sea, es una cosa de locos. Y a veces cuando empezamos no lo vemos, pero cuando ya estamos trabajando, cuando ya estamos invirtiendo más dólares en nuestro negocio, tenemos que pensar bien en cómo lo invertimos y cómo hacemos que las posibilidades de que eso regrese sean las más altas posibles. Así que por eso es importantísimo. O sea, si tú hasta el momento no has dicho, no, es que el copy no es para mí, pues sí, es para ti. No te digo que te hagas un especialista de copy, para eso la tenemos a Cecilia, que es muy buenísima en eso, que contrates a la gente que necesitas para tener un buen producto, una buena página, pero quiero que le veas valor. O sea, yo quiero que en esta clase tú digas, definitivamente yo tengo que trabajar el copywriting, así como trabajo los ads, así como trabajo lo que sea, la estrategia que sea, los influenciadores, los concursos, yo tengo que trabajar copywriting dentro de mi negocio. Okay, en digital esto es importantísimo. Y eso hago un paréntesis para que entiendan, chicos, el valor que tiene esto, que es impresionante. Sí, es súper importante porque, como tú dices, Ligia, a veces cuando uno recién empieza, uno piensa que no, simplemente pone el texto como un pie de foto, digamos, pero no lo ve así de importante. Pero ya después de que uno sigue a especialistas, como en el caso de Meider. También hay una página que yo sigo en Instagram de un señor, es un joven, la página se llama Copimelo, que también es súper buena
y otras más que ahorita no recuerdo, te das cuenta de la importancia que tiene. Te das Buenísimo. cuenta de que es súper importante crear ese vínculo con la audiencia a través de las palabras que tú pongas. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos, ¿qué más tenemos que saber nosotros, los emprendedores, los dueños de marca, del copywriting? Ya, veamos aquí. Por ejemplo, otra de las cosas que nos dicen es que, por ejemplo, el post de nosotros, además del texto, debemos poner una imagen. Eso dice Meider, que sea algo así como un delicatessen visual. Es decir, que las imágenes también impacten en nuestros lectores, ¿no? Eso es importantísimo. Y aquí yo tenía esto, que todo vaya coordinado para tener coherencia. Eran unas imágenes que vi de tu cuenta, Ligia. Dice, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos un texto, ese texto tiene que ir acompañado de esa imagen, pero esa imagen debe ir de manera coordinada, ¿no? Y bueno, cuando nosotros escribimos, siempre buscamos esto del tono perfecto, ¿no? ¿Cómo crear ese tono perfecto? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué recomendaciones? No, una de las recomendaciones que siempre da Meider es que leas. Ella cita varios libros, no siempre está en sus posts está renovando la bibliografía que te cita para que tú siempre la leas, ¿no? Pero no solamente libros sobre copy, sino libros de literatura, libros de ciencia, porque todo lo que uno lea ayuda a una mejor escritura, ¿no? Dice, trata siempre de escribir como hablas, ¿no? Pero no hay que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Practicar la escritura, cuando uno siempre escribe y practica, es lo mejor, porque uno siempre escribe con lápiz y, bueno, aquellos errores uno los va tachando, ¿no? Con el borrador y vuelve a escribir. Es decir, hacer este ejercicio de que la práctica de la escritura sea constante. Y siempre tener una opinión respecto a los temas que son clave. A un tema, por ejemplo, que es clave a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, bueno, puede ser un tema debatible incluso, o un tema que esté en el top en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el cambio presidencial Trump-Biden, se me ocurre, ¿no? En este momento, ¿no? O por ejemplo, el tema de la migración, de las personas que migran a Estados Unidos. O sea, eso siempre es súper importante porque te da tu punto de vista frente a la audiencia. Y usar formatos, tratar de que siempre los formatos sean como, por ejemplo, viñetas, negritas, subtítulos, viñetas, negritas, subtítulos. Esto más se aplica al blog, ¿no? Porque en los posts de Instagram no se puede poner viñetas, negritas y subtítulos. Escribir títulos que generen curiosidad. También, justamente ayer leía un post que dice que casi siempre uno se olvida de ponerle un título a los posts de Instagram. Yo no me había percatado de eso. Por ejemplo, en el que hice hoy le puse un título, ¿no? Pero en otros no. Esos títulos, por ejemplo, pueden ser, tengo una caries, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo solucionar una caries? 10 razones para evitar una caries. ¿Qué es una caries? Contra las caries, ¿qué alimento puedo tomar? Fíjense todas las modalidades que pueden darse a partir de un solo problema, el problema dental, el problema de la caries, que es una enfermedad dental, ¿no? Y practicar hasta ser un experto creando titulares o haciendo el copy con frases cortas, sobre todo con frases cortas y párrafos diferenciados entre sí. Y siempre había leído yo que el copy no debe ser muy largo, pero eso siempre lo he escuchado. Pero, por ejemplo, en el caso de Meider, ella escribe unos textos kilométricos y, sin embargo, tú ves que los textos kilométricos que escribe Meider tienen muchísimo engagement, o sea, tienen muchísima interacción con la audiencia. A veces ves 100, 200, 300 comentarios. Claro, en el caso de Meider tiene muchísimos seguidores, ¿no? Pero genera mucho interacción lo que ella escribe, ¿no? Y aquí unos tips en cuanto a cantidad de palabras. Dice 1.600 palabras máximo. Estamos hablando del caso del blog. En el caso de las palabras de un blog de Google, 300 palabras y 7 minutos que dure máximo un blog. Y esas son las recomendaciones en cuanto al blog, ¿no? Buenísimo. Muy chévere, muy chévere. Buenísimas las recomendaciones. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. Actualmente mucha gente comparte lo mismo que hace en un post de Instagram, como que hace muy pequeñas adaptaciones o a veces ninguna, y ese mismo contenido que escribió a Instagram lo comparte en otros medios. Ejemplo, un blog, ¿ok? ¿Eso está bien? ¿Debería haber alguna diferencia en el tipo de escritura que nosotros tenemos cuando hacemos? Voy a ponerte este ejemplo específico. Instagram
con tu blog, ¿ok? ¿Podemos utilizar o reutilizar, por decirlo de alguna manera, ese mismo contenido en los dos lugares o debe de tener un enfoque diferente lo que yo escribo en un copy de una imagen con el blog? Ujú. Bueno, cada red social tiene su modo de comunicar, ¿no? Y no debería hacerse eso, ¿no? Generalmente las personas que lo hacen, y a veces yo me incluyo, se lo hace por factor tiempo. Porque si tuviésemos, qué sé yo, si el día tuviera no 24, sino 48 horas, entonces uno tuviera tiempo de sobra para crear un texto para Instagram, otro texto para el blog, otro texto para LinkedIn, otro texto y así. Un texto diferente con una información diferente para cada red social, que debería ser lo usual, ¿no? Como te digo, yo creo que la mayoría de la gente lo hace por eso, por el tiempo. Pero, por ejemplo, el blog a mí me parece que es más íntimo, porque cuando uno lee un blog, está leyendo como algo dirigido hacia ti de manera más íntima, ¿no? Pero en cambio, yo he leído o yo sigo algunas cuentas que las he seguido por el copy, recomendado por una amiga con la que estuve haciendo un trueque. Por tus mentores. Sí, ella sigue una cuenta que se llama Encantería o La Encantería, algo así. Vende helados, ¿no? Vende helados y tiene una sucursal en Urdesa. Tiene un copy fantástico. Ah, sí, súper buenos. Ese copy, súper buenos. En general, toda su estrategia. Sí, ese copy yo no lo he visto en ninguna otra parte de cuentas aquí, ¿no? Entonces tú lo lees y solamente de leerlo tú ya sientes que la boca se te está haciendo agüita de querer tomar ese helado, pero que ya, o sea, que llegue ya, ¿no? Y entonces gracias a ella conocí la encantería. Los helados son un poco caros porque un medio litro creo que vale como $12 o algo así, pero el helado vale la pena, porque de verdad que es riquísimo. No sé si fue convencimiento por el costo, pero de verdad, le siempre nos quedará esa duda de que si es el helado o es todas las estrategias que hay para persuadirte a que lo pruebes, pero definitivamente todo suma y aquí lo más importante es que este tipo de estrategias permiten que una marca con un buen producto o puede ser un servicio también llegue a darse a conocer gracias a tener una buena estrategia de copy. Muy probablemente esto, si no hubiera existido el copy o estábamos en igualdad de condiciones en el tema sin que hubiese digital, le hubiese sido muy difícil a una heladería darse a conocer porque estaba compitiendo con gigantes que tienen un presupuesto millonario en publicidad. Pero de repente llega una empresa pequeña, que al principio es pequeña y tiene la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque implementa este tipo de estrategias digitales, este tipo de cosas que lo hacen, yo siempre digo, o sea, en digital, si tú tienes una buena estrategia y una buena ejecución, pues son las dos cosas, una buena estrategia y luego lo ejecutas, tú puedes llegarte a ver al mismo nivel que una empresa grande. Es como que en digital no es que yo tengo la mega corporación y yo tengo las dos heladerías. No, aquí todos somos iguales, buscamos al mismo cliente y eso nos ayuda, pero hay que tener una estrategia y dentro de esta estrategia, chicos, es que que tiene que tener un pilar. Yo siempre hablo de los pilares, un pilar de copywriting dentro de su estrategia digital. Chéverísimo, Cecilia. Un gusto tenerte el día de hoy en esta clase online que se va a compartir también para nuestros alumnos de la membresía de Aula Lab y también lo vamos a compartir para nuestros alumnas de infoproductoras de Bosmo, que son las dos áreas que nosotros tenemos, la membresía, que es ideal para creadores de contenido, para infoproductores que desean capacitarse y mantenerse. Siempre el día es más. Cecilia es alumna de nuestra membresía de Aula Lab y es parte de esto, ¿no? De que seamos una comunidad donde nos integramos. Y chévere yo dar muchísimas clases, pero de esto se trata, de que cada uno de nosotros aportemos en lo que somos fuertes, en lo que dominamos. Y esto es un tema de lo que hoy es importante, es la colaboración. Así que de mi parte, Cecilia, es un gusto tenerte aquí, que nos hayas aportado, que nos hayas contado muchísimas ideas de copywriting y que nos llevemos eso, que voy a tener que hacer acciones para ello. Si yo quiero aprender o quiero implementar, porque podría ser una persona que le gustaría dedicarse a esto o una persona tal vez que tiene una empresa o un emprendimiento que quiere implementar la estrategia.
y dice, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde contacto a Cecilia? Cuéntanos, Cecilia, ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde podemos contactarte para que nos guíes si lo aprendo, si soy de esos que quiero aprender o soy de esos que quiero implementar? ¿A dónde te encontramos? Ya, bueno, yo tengo una página web que se llama Escuela Alfabeta, me pueden escribir allí porque allí tengo mi WhatsApp. Mi número de WhatsApp es 096-8012-594 o me pueden escribir al mail de Escuela Alfabeta que es info@escuelaalfabeta.com o a mi mail personal que es cecilia.carchi@yahoo.com, ¿no? Tengo mi cuenta en Instagram que ahí también por mensaje interno me pueden llegar. Y bueno, como decía Ligia, si quieren aprender esta estrategia del copy o cualquiera de los otros cursos que yo doy, que son de escritura académica o de escritura creativa, básicamente, pueden contactarse conmigo, ¿no? Va a ser un gusto y un placer y muchas gracias, Ligia, por la invitación. Oh, gracias a ustedes. Les recuerdo, chicas, que Cecilia está en Ecuador. Si ustedes quieren contactarse con ella, el número que les dijo Cecilia, antepongan 593, porque hay mucha gente que va a ver este video de otras partes del mundo, así que la pueden contactar a ella con el 593 de Ecuador. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por estar aquí. Y de mi parte, bueno, chicos, de mi parte, un honor siempre verlos, estar aquí muchísimo más conectada a través de la plataforma de YouTube y de Facebook el día de hoy, dando esta clase, invitando a Cecilia, una experta en escritura académica, escritura creativa, en copywriting con muchísima experiencia, contándonos un poquito de este gran aspecto que tenemos que manejar nosotros las marcas. De mi parte, nos vemos ya no, como digo en el canal, hasta un próximo video, sino como digo en las transmisiones en vivo, hasta un próximo live. Un beso y nos vemos muy pronto. Bye, bye.